Los que más saben no hablan por hablar. Por eso cuando lo hacen, los queremos escuchar. Escucha Activa, un podcast de comunicación. El formato es fundamental. El medio del mensaje. Yo diría que es una profesión muy linda si uno es curioso. Creo que siempre hay que pensar en el otro. Es la única manera de comunicar. Contar hechos históricos, contar la realidad, informar y también entretener. Cómo se investiga y se narra el pasado. Cómo convive un periodista entre el lenguaje escrito y el audiovisual. Y qué papel juega el entretenimiento a la hora de comunicar. Tenemos preguntas y tenemos respuestas de alguien que sabe. Como periodista trabajó en el diario Clarín, Perfil, la revista Fortuna, la agencia ANSA y distintos diarios. También publicó libros de investigación sobre la década del 70 en la Argentina, como Operación Traviata, Operación Primicia y Masacre en el Comedor, entre tantos otros. En los últimos años empezó a incursionar en la televisión como panelista del programa Intratables y en la actualidad en el reality Gran Hermano. Hoy en Escucha Activa, Seferino Reato nos habla de contar historias y de periodismo. ¿Cómo es esto de contar historias, ¿no? De agarrar un hecho histórico, narrarlo y escribirlo para la posteridad? Vos decís en libros. En libros, por ejemplo. Claro, porque vos estás en libro, en revista, en la tele. Tenés como muchos sombreros. Claro, porque el formato es fundamental. El medio del mensaje. Y sí, vos en revistas o en libros, yo escribo como me gusta leer. Es decir, yo tengo poco tiempo. Entonces un libro, si yo paso la primera página, lo voy a leer. Si no la paso, lo dejo. Y yo trato siempre de comenzar mis libros con un capítulo muy atractivo, pensando también en un lenguaje no cinematográfico, digamos, o por lo menos audiovisual, tratando de contar algo que sea muy de crónica, muy atrapante. Porque sé que eso va a determinar la lectura o no del libro. O sea, escribís pensando en tu audiencia directamente. Sí, siempre. Es la única manera de comunicar, es pensar en la audiencia. Si no, no sirve. Esto no es una meditación. ¿Y cómo imaginas ese lector modelo? Bueno, es como yo. Tiene que ser. Lo que a mí me gusta leer, yo lo escribo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la acción. Entonces todas mis escritos, mis libros tienen que ver con la acción. Porque me gusta la crónica y me gusta el detalle. Y creo que por ahí está la atención. El detalle, la acción, el movimiento, los personajes, las características interesantes de las personas. Y te hago una pregunta. Ahí tenés todo el tiempo del mundo, ¿no? En un libro. Escribís, investigás, te sentás, escribís una hoja, la tirás. No. Tenés todo el tiempo, ¿no? No, para nada. Porque ¿Cómo yo es? no tengo todo el tiempo del mundo. Yo tengo el tiempo que me dejan otras actividades. O sea, yo no soy lo que se dice un escritor que escribe porque si no, no podría vivir. Si no sacara lo que tiene adentro para decir, ese no soy yo. Si es que existe ese modelo. No, yo soy una persona que primero... Tenés un Lorenzo de Medici que te banca mientras vos escribís. Pero primero soy papá, me dedico mucho a cosas de la casa, voy al club, juego al tenis, veo series y después trabajo también. Y tengo varios trabajos y me gusta tener varios trabajos porque no me gusta depender de ninguna fuente. Eso me da independencia. Y la escritura, yo escribo porque tengo lectores. Si yo no tuviera lectores no escribiría nada. Porque escribir es un trabajo fatigoso. Bueno, pero en el primer libro no tenés lectores. En el primero no. Pero yo creía que yo era un tipo sin talento porque precisamente me tenía que dedicar, escribir me costaba. Pero el otro día leía a Mario Vargas Llosa y más bien a él lo había leído antes, pero después leí un gran libro de Jaime Bailey, Los Genios, que habla de García Márquez y Vargas Llosa. Y claro, ellos trabajan mucho, mucho y todos los días.
en sus creaciones. Porque mucha gente dice, yo tengo amigos del club, me dicen, ¿por qué no venís acá y escribís? No, que yo necesito, es un trabajo, no es que venga acá y escribo, que no me sale. Entonces, García Márquez, por ejemplo, escribía de mañana y cortaba eso de las 4 o 5 de la tarde. Como era un tipo muy gregario, muy sociable, después tenía sus reuniones, sus fiestas y demás. Vargas Llosa es distinto, es mucho más metódico. También escribe a la mañana, escribe a la tarde, escribe prácticamente todo el día. Pero escriben todo el día, porque no es que vos te sentís, viste, y viene la musa y te dicta y sacás hasta el libro. Entonces yo soy, y tengo que ser muy metódico. Primero se me tiene que ocurrir la idea. O sea, ¿qué quiero escribir? Y tiene que ser algo puntual. Y a partir de ese hecho, contar algo más grande. Y lo primero que yo tengo que hacer es un esquema de cómo va a ser el libro. Generalmente tengo que hacer una cronología de los hechos, antes y después se me va ocurriendo a medida que yo voy revisando los diarios, otros libros y demás, y escribo esa cronología que va a ser el sumario, se me van ocurriendo los temas, cómo los puedo encadenar y cuáles son las fuentes. Si hay fuentes directas, indirectas, en fin. Tengo que tener ese esquema y después voy trabajando sobre eso. Y tengo que identificar las fuentes principales y verlas y voy adaptando. Ese es un esquema, y hago toda la investigación y después empiezo a escribir todo de un tirón. Me faltan generalmente algunos, entonces tengo que salir a rellenar esos huecos. Descubrís claro, qué falló, qué faltó en la investigación a partir de la narración. Claro, y yo a las fuentes clave las voy a ver más de una vez. Esa es mi gran táctica. Porque en la primera vez me olvido de cosas, no le pregunto bien, en fin, tengo que ganarme la confianza. Y después, la segunda y la tercera son mucho mejores, las entrevistas. Y yo tengo que crear un ámbito de confianza. Porque el tipo tiene información y me va a dar lo que quiera, pero yo tengo que ir más allá de eso. Y ahora, dejamos eso un segundo, abrimos un pequeño paréntesis. Ese es el mundo del escrito libro que permanece para el resto de la vida, ¿no? Nos vamos al otro extremo, a tu cara de televisión. Sí. ¿Cómo tuviste que adaptar tu forma de relato, tu forma de hablar, tu dicción incluso, para adaptarte a esa velocidad de tirar títulos? Totalmente, ahí tuve que hacer una gran adaptación. Yo le tengo todavía mucha desconfianza al lenguaje audiovisual porque lo domino menos. Y ahí me parece que parto de lo que sabe todo el mundo, que en el lenguaje audiovisual la palabra es el 25% más o menos. Y es imagen. Vos podés decir cosas, pero lo que queda en la gente es lo que ve, el tono de la voz y después el contenido. Y yo trato de usar eso bastante. Trato de usar bien mi imagen para ver lo que digo. ¿Alguien te ayudó a adaptarte a eso? Sí, yo sí tengo una ayuda muy importante. Pero no lo debo estar haciendo muy bien. No, yo creo que llegué a un momento, me gustaría a mí ser conductor, por ejemplo, pero algo no debe estar funcionando bien. Creo que hay que ponerse otras metas, pero lo del panel me gusta y cada programa es distinto. Por ejemplo, Gran Hermano es más fácil porque es muy entretenido. Y cuando uno está en un ambiente entretenido, las cosas le fluyen mejor. Después tenés un gran conductor, tenés muy buenos panelistas y gran producción. Entonces vos, tu trabajo es solo un granito de arena, pero tenés que hacerlo bien. Creo que es un formato extraordinario y te tiene que dar, en el lenguaje audiovisual tenés que estar muy suelto, muy confiado en vos. Si te pones a pensar, es el más difícil de todos. Pero también, cuando lo dominás, es el más fácil, porque una vez que se apagan las cámaras, terminó todo. Y es efímero. Claro, es efímero. Y no podés mejorarlo, además.
En cambio el libro te queda y viene, siempre va a venir algún boludo que te diga, mirá lo que escribió este. ¿Te releíste alguna vez? Poco me releo, pero a veces me tengo que releer porque tampoco es que me acuerde de todos los detalles. ¿Y te ves filmado después de Sí, los programas? yo después sí. Yo le dedico bastante a después. A veces me cuesta porque, viste, tengo que hacer otras cosas y se me pasa y me da bronca, pero yo disfruto mucho de verme porque ahí encontrás muchos errores y tratás de mejorar. De todos modos, el lenguaje audiovisual, como todos los trabajos, es algo que vos tenés que siempre estar dispuesto a aprender. Y te crea tanta tensión esto de la televisión que cuando vos crees encontrar un personaje, en general la gente se abandona y se repite a sí mismo y demás. Yo trato de mejorar cosas. Por ejemplo, yo veo, si yo estoy mucho con los codos, cómo me enfocan, cuántas veces miro a la cámara, cómo digo las cosas, cómo uso las manos, si estoy articulado con el cuerpo, si estoy más adelante, más atrás, si interrumpo mucho, si me interrumpen mucho. Todas esas cosas son detalles muy importantes para mí. Pero después yo veo que a la gente no le interesa un carajo eso. Pero a mí me a la larga se nota. Sí, yo creo que en el momento no lo ves, sí, pero a la larga se nota. La tele no tiene proceso de reescritura. Sí, es verdad. El libro tenés la posibilidad de reescritura, pero tampoco no tiene tanto, ahora tiene cada vez más, proceso de relectura. Los errores antes en la tele pasaban de largo, ahora con las redes pueden quedar para siempre. Hasta viralizarse y tener más rating en las redes sociales que en la tele. ¿Cómo te llevas con las redes? No, yo me llevo bien. Yo creo que las redes son siempre necesarias para todos. Hubo toda una ilusión de democratización y demás, pero supongo que ya no pensarán en esas cosas. Pero es lindo porque uno se pone en contacto con un montón de gente a la cual nunca accedería, e información. Pero también, como todo, no hay que sobrevalorarlas, ¿viste? Pues vos tenés gente que te ama, te levanta hasta acá, y otro que te bajan. De un ondazo te dicen que te agrandaste y ¡pum! No, lo que pasa es que las redes como la tele o los libros o los diarios, hay que tenerlo ahí, ¿viste? Nadie tiene la verdad absoluta. Obviamente, si una persona solo está en redes, cree que eso es lo mejor. Y entonces piensa y dice, no, acá nada como las redes, dice la verdad, es transparente, nadie. Eso es una estupidez, pero yo no puedo culpar a alguien que es fanático de Twitter y solo está en Twitter. Ahora, por ejemplo, yo creo que hay que bloquear. Alguna gente dice que no, pero yo creo que sí, porque yo no tengo ganas de... Los fanáticos a mí no me gustan, entonces ¿por qué voy a tener? ¿Cuál es tu criterio para bloquear tu regla? Fanático. Fanático. Por ejemplo, fanático K o fanático M. Para mí son todos iguales, y a mí no me importa qué dice, ¿viste? Todos los tipos que... ¿Y cómo medimos el fanatismo? ¿Con la agresión? Sí, con la agresión y con que no tienen ganas de interactuar. Y que te descalifican, te dicen, este boludo, este aquel. Decís, ¿para qué voy a hablar con vos? No te conozco. Tampoco, digo, si te conociera, bloqueado. Y se enojan. ¿Viste? Yo veo que disfrutan. Disfruto bastante. Porque ellos creen que se te pueden decir cualquier cosa. Y hay un malentendido ahí. O sea que vos pones un tweet y cualquiera te puede decir cualquier cosa y dice, ay, me bloquearon. Sí, es como la vida misma, digamos. Si vos y te hago una pregunta. Respeto. Me gusta mucho lo que venís sacando. Si tuvieras que medir qué diferencia hay entre la fama que adquirís cuando sos escritor y la fama que adquirís cuando sos una figura de la tele. No, yo creo que lo de... ¿En qué son distintas, no? Lo de escritor es más... es menos fama, pero es más duradero. Y lo de la tele es un fogonazo. Yo creo que, por ejemplo, Del Moro es un gran conductor. Para mí hoy por hoy es el mejor. En un país que tiene muy buenos conductores. Pero Del Moro, por ejemplo, hay cosas que yo le admiro y que la gente no conoce.
Por ejemplo, una. Él llega muy sobre la hora al estudio y se va enseguida cuando termina. ¿Por qué? Porque la televisión empieza cuando se encienden las cámaras, digamos, cuando está la luz roja, y termina, y después ya no hay nada que hacer. Y si te quedás con la pelea o con lo que dijiste, no entendiste bien lo que hiciste. Lo que hiciste ya pasó, no lo podés arreglar, no lo podés mejorar, no podés cambiar nada, es lo que te salió. Y es un producto, pero es eso nada más, no es la verdad, no es la realidad. Yo voy a mi casa, y la realidad es esa. Lo otro es un trabajo, sale mejor, sale peor, pero no hay que vivir. Y me parece que Del Moro eso lo tiene bien claro, y yo le estoy muy agradecido por esas enseñanzas sin decirlas, ¿no? Porque en un momento, cuando hacíamos Intratable, me pregunté, ¿por qué se va? Porque otros salían, saludaban, bueno, no quise decir esto. No, ya está, es un trabajo, no le demos ninguna importancia, fue una pelea del momento. Es como los futbolistas, ¿viste? Cuando los futbolistas dicen, no, pasó del partido, ya está. Es una performance. Ya está, pasó y listo. Es un trabajo. Claro. Nada va a cambiar el mundo. No va a cambiar el mundo por eso. Encontrar mucha gente que se queda prendida a esas... Y claro, que están ahí... Porque la televisión tiene algo de muy seductor. Cuando yo hice el primer libro, me acuerdo, y tuve bastante suceso, y me llamaban, me puteaban, algunos no, otros sí, pero me llamaban mucho de la televisión, estaba cansado, me acuerdo, la primera semana. Pero cuando dejaron de llamarme, me agarró un cansancio peor, que fue depresión. Digo, si no me llama nadie. Pero después comprendí enseguida que es así. Los tiempos. Es fugaz, efímero, como decías vos. Me queda un sombrero más, ¿no? Ujú. El sombrero de dirigir una revista. Ah. ¿Cómo es eso? Mira, Me dijiste antes de salir al aire que tenía fecha de cierre hoy. ¿Cómo Sí. es dirigir una revista? todos los trabajos a mí me llegaron un poco por casualidad o descarte, ¿viste? Yo escribí libros porque tenía mucho tiempo y no sabía qué hacer. Fui a Intratable para vender libros. Porque digo, más me conocen. Gran Hermano también, medio descarte. Mucha gente me decía que no, ¿viste? ¿Cómo vas a ir a un programa así, tan masivo? Otros decían, bueno, si este que mirá cómo se desperfiló, en fin, claro. No acierta una en el análisis político, bueno, va ahí. Acá la gente, es una gente que, ¿cómo somos los argentinos, no? No, un poquito juguetones. Y con la revista, a mí me mandaron a Fortuna, porque yo estaba en Perfil, cambió la dirección en Perfil, y el nuevo director no le era simpático, no sé por qué. Y me mandaron a Fortuna, que era una revista que estaba en la lona, próxima a cerrar. Pero bueno, la reconvertimos en un producto mensual y nos fue bien. Achicamos mucho los costos, en fin, lo que se hace a veces hay que achicar mucho los costos para salvar 2 o 3 familias. Pero lo hicimos bien, porque lo hicimos razonablemente, mandando a la gente a otros productos, nadie se quedó sin trabajo. Eso también hay que hacerlo bien, ¿viste? Las cosas hay que hacerlas bien, los ajustes hay que hacerlos bien, o sea, que la gente no sufra, que los que se queden comprenden, los que se vayan a otros lados, o sea, hay que ser articulado en la vida, ¿no? Elegante. Y a mí al principio yo lo pensé como lo que fue un castigo, ¿no? Pero después vi otra cosa, digo, esto me da acceso, como es en una revista de economía y negocios, a una realidad que yo nunca accedería. Por ejemplo, CEOs, funcionarios, dueños de empresas, accionistas. Y la verdad que veo que es gente que trabaja un montón. Y muchos que lo trabajan y tienen grandes ganas de que al país le vaya bien. Hay de todo. Pero en general, para ser empresario, en un país como la Argentina, pero en cualquier otro país, tenés que tener una vocación, ¿viste? Porque plata ya tienen. ¿Cambió tu imagen del empresariado a partir de ese trabajo? Y yo creo que sí, mejoró bastante, porque dinero ya tienen. A mí me llama la atención eso de que quieran seguir invirtiendo, y es una cuestión de tener más, es cierto, pero también
es como un mandato, a veces familiar, a veces social, de tener un legado, de dar un legado. Y así que a mí me mejoró bastante la imagen, pero además me permitió acceder a personas que no habría accedido. Es decir que, moraleja, cuando te envíen a un lugar por castigo, vos tenés que tratar de aprovechar lo bueno que hay. En todo hay bueno, ¿viste? Vas a cerrar una revista y resulta que la revista no la cerrás. Tenés que encontrarle la vuelta. A veces tenés que ser duro, pero con elegancia, siempre tratando de no hacerle daño a las personas, porque acá lo que cuentan son las personas. ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere empezar en los medios hoy? ¿Qué le dirías? No vale decir no te metas. No, yo creo, me han preguntado mucho, bueno, ahora está la posibilidad de estudiar comunicación, yo siempre digo que no hay que estudiar comunicación, que hay que estudiar otra carrera, desde ingeniería, química, a letras, todo lo que quieran. Tener un paso por la universidad es muy importante, por el método, ¿no? Porque como todos los trabajos, aunque no parezca, hay que estudiar, hay que esforzarse, y hay que hacer un plan de negocios, y en fin, como cualquiera, ¿no? Y hay que leer. Yo lo que le diría es que ahora hay más posibilidades que antes. En el milenio anterior había menos medios, ahora hay muchos medios. Pero antes la profesión estaba mejor pagada, ahora está peor pagada. Pero hay muchas oportunidades. Yo diría que es una profesión muy linda si uno es curioso. No es una profesión para enriquecerse. Pero bueno, como decía alguien, el tema a veces no son tanto los ingresos como los costos. Depende, eso es una cuestión muy personal. Creo que es una profesión para ser curioso, para tener una gran maleabilidad o flexibilidad, o sea, adaptarse a las nuevas tecnologías, a todo eso, hace bien. Y el único secreto de comunicar es copiar a los que comunican bien. Por ejemplo, Lanata, Del Moro, Tinelli, grandes comunicadores, ¿no? ¿Cuál es el secreto de ellos? No lo sé. Pero creo que siempre hay que pensar en el otro. Es la única manera de comunicar. ¿Qué es lo que el otro quiere? ¿Qué es lo que yo quiero si estuviera del otro lado? De todos modos, es mucho talento, pero este no es un trabajo donde, como todos los trabajos, prime solo el talento. Esto es trabajo, es esfuerzo, es esfuerzo. ¿Cómo hace para detectar esas tendencias en la demanda? ¿Qué quiere el otro, ¿no? ¿Cómo escucho de las redes, del feedback que puedo llegar a tener, qué es lo que vale, lo que tiene sentido y qué cosas descartar? No sé, creo que es algo bastante artesanal, ¿viste? Pero yo creo que siempre uno tiene que tener confianza en sí mismo, que lo que uno dice es auténtico, que te podés equivocar, pero que tu mensaje es tuyo, o sea, la mirada es tuya. Y a partir de eso, brindar esa mirada al otro, preocuparse en eso. A veces los periodistas creemos que nuestro mensaje es importante, pero no es importante si no hay quien lo reciba. Entonces, ¿cómo hacer eso? Es difícil. Pero es como los hijos, ¿viste? Los hijos, uno cree que sabe todo, pero si no te lo reciben. Y esto es mucho más simple, pero no sé, yo creo que la comunicación, el periodismo es una gran profesión. A mí me ha abierto un montón de cosas, sin duda la volvería a elegir. Y hay que disfrutar, ¿viste? Disfrutar. Yo disfruto. Mucha gente que me conoce dice que trabajo poco, pero yo siento que trabajo bastante. Lo que pasa es que tenés que jugar, no sé. Es difícil. A mí me gustan las personas que juegan con los sueños. Yo siempre he tratado de hacer eso. A partir no teniendo un hábito o gran habilidad para jugar, para nada, pero tratar de aprender, ¿viste?
Me parece que eso es lo que vale la pena. Ahora estoy bastante entusiasmado con el lenguaje audiovisual, que es lo que más me gusta, y tratando de ver cómo puedo avanzar en esto. Ceferino, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Una ciencia que se explica a sí misma. Esto fue Escucha Activa, un podcast de comunicación.